Por si las moscas, vamos a hablar de la celebración de los 100 años del muralismo en México. Me acompaña Eduardo Vázquez, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en el foro de Por si las moscas. Él es el director del Colegio de San Ildefonso. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Guillermo. Siempre es un placer verte y estar en este canal tan cultural del país, ¿no? Bueno, además aprovechando que ya nos podemos ver físicamente, qué bueno que estás aquí. ¿Qué se celebra con este asunto de los 100 años del muralismo en México? Porque hay una fecha exacta, digamos, donde podemos identificar que han pasado 100 años, además en marzo, ¿no? Bueno, son en realidad los 100 años de los murales del Colegio de San Ildefonso. Okay. Esos son los que cumplen 100 años. Ok. También se considera los 100 años del muralismo porque, aunque es cierto que ya Vasconcelos, como secretario de Educación, había iniciado, estimulado que iniciara Montenegro un primer ejercicio de murales en San Pedro y San Pablo. Se considera San Ildefonso porque ese mural, digamos, tiene algunos signos de lo que será el muralismo, pero no es propiamente parte de lo que será la escuela mural, que se define en realidad en el año 22 en el Colegio de San Ildefonso. Imaginemos todos que durante un mismo periodo de tiempo está en un andamio subido Diego Rivera, en otro está Jean Charlotte, en otro está Fernando Leal, en otro Fermín Revueltas y en otro más Alba de la Canal. Ese es el primer inicio. Y que unos meses, un año después, un año y medio, 2 años, en otro se sube Orozco y en otro más Siqueiros. Y que todos se están mirando unos a otros y que todos están reflexionando y se dan cuenta que están participando de un momento único. Están estos artistas trabajando los murales de San Ildefonso. El secretario de Educación Pública es José Vasconcelos, el director de la escuela es Vicente Lombardo Toledano, y los artistas de pronto, supongo que fue un proceso, se dan cuenta que están viviendo un momento extraordinario al verse no solo lo que están pintando cada uno, sino lo que están pintando sus compañeros, ¿no? Y de que hay una propuesta política del Estado mexicano de darles estos muros, que no son unos muros cualquiera, es el epicentro del proyecto educativo del vasconcelismo. Sí, justo te quería preguntar eso. ¿Por qué el Colegio de San Ildefonso y no la Secretaría de Educación o el Palacio Nacional? En fin, en donde luego sí hay murales, pero ¿por qué ahí es el epicentro, digamos, el lugar donde irradia todo este movimiento? Bueno, San Ildefonso es el cuartel general del proyecto educativo de la Compañía de Jesús desde el siglo XVI hasta su expulsión a finales del XVII, ¿no? Del XVIII, perdón. Es ahí donde se concibe el gran proyecto, digamos, educativo de la Compañía de Jesús, que será, digamos, el proyecto educativo de las élites, ¿no? De los gobernantes del virreinato. Con la expulsión de los jesuitas, San Ildefonso decae, pero los positivistas, con las reformas juaristas, asumen el mismo espacio como el gran laboratorio del proyecto de educación moderna, ¿no? Comtiano, positivista, etcétera, con Gabino Barrera, con Justo Sierra. Los jóvenes que estudian ahí, algunos de esos jóvenes, entre ellos está José Vasconcelos, entre ellos está todo lo que se conoció como el Ateneo de la Juventud. Con el triunfo de la Revolución, esos estudiantes, Vasconcelos el primero, deciden que será ahí también el gran laboratorio del proyecto educativo de la Revolución Mexicana, que es superar el positivismo cientificista del liberalismo que los precedía, introducir un renacimiento del pensamiento humanista y de algunos otros
temas, entre ellos la educación en las artes, en la literatura y en el pensamiento, digamos, de la justicia social, etcétera, que me traía el proyecto de la Revolución Mexicana. Y decide Vasconcelos que ese proyecto va a ir acompañado de una propuesta plástica, de un arte público que en los muros va a ir contando una nueva visión de la historia de México. Sí, justo te iba a preguntar sobre la decisión sobre los temas, ¿no? O sea que no son cualquier tema, son temas que atañen a la nación entera y en donde se van a poner en escena o se van a escenificar, se van a hacer visuales estas grandes ideales de la revolución. Sí, uno puede en San Ildefonso, primero, pero después en diferentes muros del país, ir siguiendo una manera de contar nuestra historia. ¿Qué es lo que veremos qué es lo que se puede ver en San Ildefonso? Primero, el mural de Diego Rivera es una especie de salida en falso de Diego Rivera. Exacto. ¿No? El primer mural es el que está en el auditorio, ¿no? En el anfiteatro. En el anfiteatro, la creación. Sí. Y es un mural, a mí me parece bellísimo, pero digamos es el menos... menos nacionalista. Y el menos, digamos, riverista de Rivera, ¿no? Es un mural, Diego Rivera acaba de llegar de París, ¿no? Viene muy influido por el cubismo. Ha viajado a Italia a ver los murales bizantinos porque ya está pensando en la invitación de Vasconcelos. Y lo que él quiere reflejar ahí es el mural más vasconcelista de todos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la creación? Están las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, está las artes y está la ciencia y el conocimiento, ¿no? Es decir, es una visión un poco totalmente simbólica. Hay un Adán y un Eva, hay un Ecce Homo, que es una especie de autorretrato de Diego Rivera, de manera que esta especie de filosofía de Vasconcelos, que tenía un pie en Oriente, pues hay dos mujeres vestidas con sairis hindús, que una es la ciencia y una el conocimiento, las artes, etcétera, es un mural simbolista. Pero, por cierto, es un mural muy interesante por otras razones. Claro. Simplemente las mujeres que están ahí, cada una tiene un nombre y un apellido. Son las mujeres más importantes quizás del movimiento social y político y cultural de su época. Hay una mujer que era una de las líderes del movimiento inquilinario de Veracruz, está Nahui Olin, está desde luego la que era su mujer entonces, Lupe Marín, en fin, ¿no? Está la gran modelo de todos ellos, que era Luz Jiménez, que era una indígena de Milpa Alta, que se convertirá en el modelo de la mexicana y de lo mexicano, que impactará muchísimo en la Escuela Mexicana de Pintura. Perdón, Eduardo, tengo que interrumpir. Es fascinante recrear este momento y estos murales, pero regresamos después del corte. Acompáñenos después de estos anuncios. Por si las moscas, estamos hablando con Eduardo Vázquez Martín, él es el director del Colegio de San Ildefonso. Estamos hablando del espíritu del 22 en el canal 22, Eduardo, que se refiere en el caso de Eduardo y del Colegio de San Ildefonso y de la UNAM, la celebración de los 100 años del muralismo en México, en donde hay, como ya estábamos prefigurando, una fecha que es 1922, en donde está en escena, está sucediendo todo esto que nos estabas contando. Decías de este primer mural de Diego Rivera que no es tan representativo de la obra posterior y sin embargo es un mural
pues muy emocionante, como nos lo estabas diciendo. Es decir, allá ya hay una hay una propuesta estética, intelectual, de país que se inaugura ahí exactamente. Sí, estaba ese diálogo entre Diego Rivera y Vasconcelos, evidentemente, ¿no? Por eso digo que es el mural más vasconcelista. Pero si queremos entender más lo que fue la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo que vino después, quizás tendríamos que ir a la primera pareja de murales, porque es muy interesante que los primeros murales de San Ildefonso se hicieron en parejas, pintores mirándose unos a otros. Wow. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las escaleras principales de San Ildefonso? De un lado, Jean Charlotte pintando la caída de Tenochtitlan, la matanza de Templo Mayor se llama, ¿no? Y es un mural que tiene una cosa un poco futurista, atroz, es la matanza del Templo Mayor. Y frente a este mural de Jean Charlotte, por cierto, muy olvidado, porque la idea, digamos, de que la Escuela Mexicana de pintura tuviera entre sus fundadores a un francés, pues ha sido, lo ha invisibilizado un poco, pero es importantísimo la presencia de Charlotte, importantísimo. No solo está pintando ese mural, sino está asistiendo a Diego Rivera en el mural del anfiteatro. Y frente a esa matanza del Templo Mayor, ¿qué es lo que hay enfrente? Los danzantes de Chalma de Fernando Leal. Es decir, frente a la matanza, el sincretismo cultural, una fiesta tradicional donde están indígenas bailando de manera, digamos, prácticamente sin interrupción cultural, está indígenas con tocados con elementos católicos y está un Cristo negro, ¿no? Y ese Cristo, un Cristo negro y un padre que está llevando la misa adelante con una cara un poco cínica, un padre un poco lascivo quizás, no muy devoto, ¿no? Y en medio un danzante que está en una especie de trance místico, que está mirándonos, pero mirando otra cosa. ¿Qué está mirando ese danzante? Mirando la masacre del Templo Mayor. Nosotros venimos de ahí. Esto que somos tiene su origen en un baño de sangre, digamos, ¿no? Estamos hablando, Eduardo, de los murales del Colegio de San Ildefonso, pero la UNAM es un receptáculo también, una enorme cantidad de obras. Me gustaría todavía quedarme en San Ildefonso, si me lo permites, Guillermo, ¿no? Están ese par de murales que dialogan. ¿Y cuál es la otra pareja que está que está haciendo simultáneamente sus murales? Alba de la Canal, que será una pieza clave del estridentismo, y Fermín Revueltas en la entrada de San Ildefonso, por donde entran todos los alumnos de San Ildefonso. Y ahí estamos viendo la llegada de la Cruz América, pintada por Alba de la Canal, y enfrente el advenimiento de la Virgen de Guadalupe. Es decir, este cristianismo occidental se transforma en una religión local, el guadalupanismo, que es además un mural antirracista y donde aparecen por primera vez afrodescendientes, además de indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, este diálogo, ahí empieza a contarse una historia de México. Y después llega Orozco. ¿Y qué pinta bajo la escalera donde está la caída del Templo Mayor y los danzantes de Chalma? Pinta a Adán y Eva mexicanos, pinta a Cortés y la Malinche, ¿no? Que son icónicos. ¿Qué más pinta en esa escalera? A los franciscanos abrazando, amparando a los indígenas y quizás también asfixiándolos, ¿no? Y después, del otro lado, pinta a los ingenieros, la tecnología occidental, el mundo cartesiano construyendo el nuevo mundo. Entonces, de manera que uno puede ir leyendo la historia del país. Y después, Orozco, que es el que más metros pintará en San Ildefonso, sale del mundo, digamos, de 1521 y pinta la Revolución. Estará ahí la trinchera. La visión de la Revolución Mexicana de Orozco, además,
no gustó tanto a Vasconcelos, ni al obregonismo, ni al movimiento, a la revolución del poder, claro, porque era una visión trágica. Pues es decir, sí. La trinchera es lo que es una guerra civil. En las guerras civiles no hay vencedores, ¿no? Sí, son personas dolientes. Y lo vemos, o vemos una crítica profunda en una imagen que es un revolucionario cegado por una bandera roja y con un arma violenta, y al lado gente sufriendo, gente, ¿no? La ideología que ciega y la violencia revolucionaria que hace sufrir a su alrededor. O encontraremos en el primer piso al Orozco de la caricatura, ¿no? Es el primer gran monero quizás ya del siglo XX, ¿no? Con la justicia prostituida, la ley que ebria, corrupta, etcétera, ¿no? Veremos toda una visión crítica de la revolución, que fueron los murales que causaron además más revuelo de las buenas conciencias, porque se llamaban esos monotes. ¿Qué es eso? ¿Qué se le está diciendo a los jóvenes? En fin, esos murales, terminará el ciclo de San Ildefonso con unos murales ya de los años 30 que pintará Leal con la epopeya bolivariana. Se dice que es el principio del muralismo porque quedan ahí puestas, ahí nace la Escuela Mexicana de Pintura, y veremos la primera vez el tema de la conquista, el tema del mestizaje, el tema de la lucha social, de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fenómeno además irá acompañado de otras cosas. Los artistas se dan cuenta que son tan potentes, que están inventando algo, que crean un propio medio de comunicación, que es el periódico El Machete, y forman un sindicato, el Sindicato de Obreros Técnicos, Escultores y Pintores de México. Era una época en que en el obregonismo se estaba impulsando, se ha creado la CROM, los sindicatos, y los pintores, además, dicen: nosotros no somos los aristócratas porfiristas, artistas del siglo pasado, sino somos obreros que pintamos muros por metro cuadrado, y tenemos un sindicato y luchamos, y además el sindicato no solo estaban ellos, estos 7, estaban Máximo Pacheco, Javier Guerrero, que eran los asistentes, que eso es otra historia, y crean un periódico que al final, además, esos pintores se afilian de manera colectiva al Partido Comunista, y no es que se vuelven fieles del Partido Comunista, toman el Partido Comunista y lo hacen suyo. De 4 miembros del comité político, del buró político del Partido Comunista, en el año 23, 3 eran Diego Rivera, Siqueiros y Javier Guerrero. Eduardo, vamos a tener que interrumpirte otra vez. Te propongo que en el último bloque hablemos de cómo pensar, digamos, estos valores del muralismo en la actualidad. O sea, cómo pensar la actualidad a través de esto. Vámonos a un corte, regresamos después de estos anuncios. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Eduardo Vázquez Martín. Él es director del Colegio de San Ildefonso. Eduardo, hablábamos de los murales de San Ildefonso y cómo en este edificio están las bases de lo que veremos en el movimiento pictórico mexicano en los años posteriores, pero quería que nos ayudaras a pensar qué de ese pasado es vigente hoy. O sea, ¿qué nos dice esta historia de nuestro México contemporáneo? Bueno, los 100 años siempre es una cifra mágica, ¿no? Es decir, 100 años de eso. Podemos ver lo que vino después, ¿no? El Hospicio Cabañas, Palacio Nacional, Universidad de Chapingo, el muralismo se fue a Detroit, se fue a Buenos Aires, en fin, ¿no? Toda una transformación. Fue la gran aportación. En realidad es el único movimiento propiamente de vanguardia de México en ese momento, que es el momento de las vanguardias artísticas. Esa es la gran aportación de México al siglo XX. Así es, en ese sentido. Sí. Y creo que hay cosas muy valiosas. Por ejemplo, Siqueiros ponía mucho empeño en eso, el arte público. Es decir,
la idea de que el arte no estaba exclusivamente en el mundo de los museos, el mundo del mercado, de los salones, del caballete, de la burguesía, sino un arte que dialogaba directamente con su tiempo. Eso importantísimo, ¿no? Y ahora que acaban de llegar las cenizas de Octavio Paz a San Ildefonso, es posible recordar que el Octavio Paz que estudia en San Ildefonso es el que escribe El laberinto de la soledad. Ese libro solo lo pudo haber escrito el joven que veía a ese Cortés y la Malinche, que veía esa historia todos los días, ¿no? Y que vio a Orozco todos los días. Él dice, para mí el arte moderno fue cotidiano. Todos los días durante la prepa vi a Orozco. Él se basa en Orozco. Ese poder del arte público que fue capaz de transformar tantas conciencias y de... otra cosa que me parece importante es que solemos ver al arte mural y al arte público de aquel entonces como homogéneo, con una sola ideología, con un solo pensamiento y fundamentalmente, como todo movimiento artístico, fue diverso. La idea de la conquista de Diego Rivera después no es la de Orozco, no tienen nada que ver. Okay. La de Leal es otra. La aportación de un pintor venido de Francia como Charlotte fue otra. Lo que imaginó y vio revueltas fue otra. Entonces, primero entender que fue un movimiento muy diverso, que algo le hemos hecho daño. Yo diría que en los 100 años vale la pena borrar eso. La idea de los tres grandes. La idea de que o sea, podemos revisar eso ya inmediatamente y ya, exacto. Ya desbancar ese momento. Y menos la idea de la broma de Cardoso y Aragón de que los tres grandes son dos. Orozco, era una broma de... ¿no? Bueno, pues ni eran tres, por lo menos... No sé. Por lo menos en San Ildefonso hay los 7 grandes, ¿no? Porque cada uno ocupa un lugar fundamental y cambió el arte de su época. Es decir, Leal, por ejemplo, ¿no? Leal, de ahí, es de los que introduce junto con Charlotte el grabado, que terminará siendo una de las aportaciones más grandes de la Escuela Mexicana de Pintura, después con el movimiento 30-30 y después el taller de gráfica popular. Es el primero que pinta una mujer con rebozo, que se pintará como imagen de México hasta el cansancio. En fin, volverlos a ver como una diversidad a mí lo que me gusta de verlos en San Ildefonso es imaginar, a ver, Revueltas tenía 21 años, ¿no? Ahora que inaugurábamos una exposición de la Secretaría de Cultura de jóvenes creadores, decía, los murales es una exposición de jóvenes creadores. Es decir, el mayor tenía 37 años. Sí, qué ¿no? impresionante. Entonces, volverlos a ver desde su frescura, desde sus militancias encontradas, el anarquismo crítico de Orozco, el comunismo militante de Siqueiros, el nacionalismo radical de Leal, en fin, ¿no? Revueltas, que quizás sería el que más se inspiró en la pintura popular de pulquerías y mercados. Tiene que ver con esa tradición, o sea, porque estaba la gran tradición indígena influyéndolos a estos. Estaba también el muralismo religioso. Vasconcelos se da cuenta cuando los impulsa a pintar murales que el catecismo, la evangelización de América se hizo en gran parte por las pinturas de murales y de grandes óleos de iglesias y conventos. Entonces, el catecismo de la revolución requiere a sus pintores. Entonces, no es que había un vínculo con la pintura virreinal, no es que estos artistas rompieran con la cultura virreinal, sino había un vínculo con la pintura virreinal y con la cultura popular. Era muy valorada por estos pintores la pintura de pulquerías, de mercados, etcétera, que tenía una gran capacidad pedagógica y de comunicación social. De manera que sí, digo, estas cosas no se planean, ¿no? Son esos estallidos como el Big Bang que es decir, cuajan. Exacto, estaban las vanguardias, la transformación. México salía de un trauma terrible. Acaban de morir 1 millón de mexicanos. 1 millón. Estaba reconstruyéndose el país y se requería a los pintores para la construcción de un México que salía de la violencia. Yo creo que son muchas las cosas que tenemos que aprender. Una que me parece muy importante es de la diversidad, tiene que ver con Vasconcelos. Vasconcelos tenía muchas ideas,
pero no se las impuso a nadie. Se las propuso, pero Vasconcelos antepuso a sus ideas la libertad creativa de esos pintores. Increíble. Y eso también le da una enorme riqueza al movimiento mural, ¿no? Y desde luego, algo que lo cruza todo, que era esta necesidad del arte de mirar su tiempo. No en términos pedagógicos solamente, aunque también lo hay, ni de propaganda política, aunque por supuesto la hay porque eran nada más militantes, pero sobre todo de mirar su tiempo y de hacer una visión crítica de su historia. Eduardo, pues quiero aprovechar este rinconcito de tiempo que nos queda para hablar de Octavio Paz y de que recientemente se llevaron las cenizas, están ahora en el Colegio de San Ildefonso junto con Marillo Paz en una urna diseñada por Vicente Rojo. Entonces otra vez estamos viendo esta pluralidad de visiones y otra vez un México fascinante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que las instituciones del Estado mexicano decidió que San Ildefonso era el mejor lugar para guardar las cenizas de Octavio Paz y María José. Octavio Paz no quería ir a la rotonda de las personas ilustres y además quería estar junto con su esposa, con su compañera. De manera que se decidió que fuera San Ildefonso por la relación de Octavio Paz con San Ildefonso, que Octavio Paz dice en varios textos y entrevistas que no fue un cambio que San Ildefonso en su vida, sino que fue verdaderamente el inicio. Que ahí nace el Octavio Paz, ¿no? En Nocturno de San Ildefonso dice el niño, el joven que va del Zócalo a San Ildefonso es el hombre que escribe esto. Yo soy aquel joven que conoció a José Bosch y simpatizó con el anarquismo, que gracias a Ramírez y Ramírez conoció el socialismo, que abrazó después el cardenismo, que discutió esas ideas gracias al pensamiento crítico de aquellos mismos autores, que simpatizó con el vasconcelismo al grado de conocer la cárcel por su activismo vasconcelista, que conoció a Pellicer, que leía a los contemporáneos, que se hizo amigo de Efraín Huerta. Las pasiones, digamos, citando a otro poeta, a Hernández, las grandes pasiones y desgracias en el pensamiento de Octavio Paz, todas tienen su origen en San Ildefonso. Eduardo, se nos ha terminado el tiempo, un movimiento seguramente significativo, muy importante para el edificio que tú presides. Quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en Por si las moscas. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer conversar contigo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 Por si las moscas.